Bienvenidos, somos Noelia y Ana y este es nuestro espacio Si las piedras hablaran. Buenos días, pedrucones. Estamos de nuevo con vosotros en este pedazo de programa. Hola a todos mis piedras, ¿teníais ganas de volver a oírnos? Nosotras os echábamos de menos. Bueno, no sé si tendrán ganas de escucharnos, pero el tema de hoy es un temazo, es bastante interesante. Vamos a hablar de milagros. Pero Noelia, ¿de la Milagro la vecina de tu calle? No, hombre, la dieta milagro esa que pierdes 10 kilos en una semana, los que a mí me sobran, vamos. Anda, venga, Noelia, vamos a ponernos serias, que somos muy profesionales. Nuestro tema de hoy está chulísimo. Hablaremos de los milagros, de si son realidad o ficción. Vamos a examinarlo, a ver si es posible que ocurran o que no ocurran. Milagros, que me gustan los milagros. ¿Será verdad que existen? ¿Será sugestión? Para creer desde luego que existen hay que creer primeramente en alguien que los hace, ¿verdad? Sí, claro, habrá que creer en alguien que los hace, pero primero tendríamos que definir lo que es la palabra milagro. Y a ver, yo he buscado en el diccionario y mira lo que dice. Un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Ahora, si realmente no creemos en un ser sobrenatural o superior, ¿para qué vamos a hablar o discutir sobre los milagros? Entonces, lo que primero debemos de discutir es si existe este ser o es la naturaleza todo lo que vemos y todo lo que existe. En otras palabras, tenemos que hablar de la existencia de Dios antes que nada. Pues sí, sería importante hablar de eso antes que nada. Mira, el nuevo ateísmo, Noelia, tiene un líder científico que se llama Richard Dawkins, que ese está empeñado en demostrar que la ciencia cree que cualquier ser sobrenatural es imposible. En su libro que se llama La ilusión de Dios, se dirige explícitamente contra ese concepto de lo sobrenatural. Él desea usar la ciencia para abolir la religión. Es decir, que la idea de hoy es convencer que la ciencia es totalmente contraria a la fe, cuando eso no es así. Aparte, también vemos que hay otros ateos que no lo ven así. Por ejemplo, el filósofo alemán Habermas, este hombre que aún está vivo, él es ateo y dice que en Europa nuestro sistema educativo, nuestro sistema legal, nuestro sistema de derechos humanos, todo esto deriva de la tradición judeocristiana. Y curiosamente, él dice que hasta el día de hoy no tenemos otra fuente, es decir, que la democracia tiene raíces judeocristianas. A ver, atención oyentes, que esto es importante. Os encontráis en una sociedad que en sus comienzos no vio ninguna contradicción en tener un gran nivel de aspiración intelectual y la fe en Dios. Ellos no creían entonces que creer en Dios fuera un insulto a la inteligencia. Pero es que los ateos de hoy quieren hacernos creer que el mito de que la ciencia y la fe en Dios es incompatible. O sea, que si eres científico ya no puedes creer en Dios. Esta idea es como muy simple. Porque ¿cómo pueden la ciencia y la fe en Dios ser incompatibles, ser enemigas, cuando, por ejemplo, tantos científicos brillantes y con premios Nobel creen en Dios? Jefes de departamentos científicos mundialmente famosos son creyentes en Dios, Ana. Por ejemplo, Francis Collins, el genetista que lideró el proyecto del genoma humano, ¿no? Sí, ese. Y ahora él es director del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos. Aparte de genetista, este hombre es médico, físico y también químico. Bueno, y ha escrito un montón de libros. Sí, y también está este que se llama William Phillips, que fue premio Nobel de Física también. Sí, y como estos dos ejemplos, muchos más, de personas de ciencia que creen en Dios. Entonces, la ciencia brillante, me estás diciendo que se puede hacer por ateos brillantes y también por brillantes creyentes en Dios. Exacto. Esto nos demuestra que el conflicto es mucho más profundo, que no es entre la ciencia y la creencia en Dios. O sea, que el conflicto realmente es entre dos visiones que tenemos del mundo, dos conceptos diferentes, que serían, por ejemplo, la cosmovisión naturalista o materialista, que también se llama así, y la cosmovisión teísta. Sí, Ana, el naturalismo cree que este universo es todo lo que existe, que no hay nada más allá, ¿no? Eso es lo que cree el naturalismo. Solo lo que podemos comprobar. Y esa explicación yo creo que es bastante cortita. Pues sí, porque antiguamente había filósofos como Sócrates, Aristóteles, etcétera, que no aceptaban esta opinión naturalista. Ellos creían que sí que había trascendencia, que había algo más. A ver, apoyaban el teísmo, la existencia de un Dios. Y esas dos opiniones son las que surgen a través de la historia, entonces, el naturalismo y el teísmo. De lo que estábamos hablando es el que el problema o no, o la riña o la discusión está en la visión que tenemos del mundo. Quiere decir que hay dos sistemas de creencias diferentes y los dos se creen por fe. Sí, sí.
Uno es el naturalismo y otro el teísmo. Y es aquí donde encontramos la confusión y el enfrentamiento, ¿no? Sí, los ateos creen que la fe es creer donde no hay ninguna evidencia, ¿vale? Pero ellos dicen que el ateísmo no es una fe. Pero esto no es verdad, porque el ateísmo también es fe. Es Claro. creer algo por fe. Sí, claro. Por ejemplo, los naturalistas creen que el universo se creó solo de la nada y por casualidad y de repente. Sí, piensan que se alineó todo lo necesario para que se diera la vida de una forma así como aleatoria, como si eso fuese tan fácil y probable. Y casi se creó el universo entero con la perfección que tiene. Eso no es tener fe, Noelia. Totalmente, vamos. Y los teístas creemos que es verdad que el universo se hizo de la nada, pero no por casualidad, sino por una mente brillante, inteligente detrás del diseño, ¿no? Detrás de todo esto, que lo diseñó. Porque toda la naturaleza muestra una perfección absoluta. Esas dos creencias son cuestiones de fe, porque al no poder demostrar científicamente ninguna de las dos es necesaria la fe. Claro. Pues en fin, es muy importante entender que aquí estamos tratando con dos sistemas de creencias, ¿vale? Y los dos requieren de fe. Uno cree que este universo es la última realidad y el otro sistema de creencias cree que Dios es la realidad última. Y la pregunta es, ¿qué evidencia hay para cualquiera de estas dos creencias? Y en particular, ¿hacia dónde apunta la ciencia, al naturalismo o al teísmo? Pues el tipo de fe que los ateos describen es lo que la mayoría de nosotros diríamos que es la fe ciega. Pero es que fe deriva de la palabra fides, que significa confianza. Todos sabemos que no solemos confiar en las personas a menos que tengamos pruebas para hacerlo. Me gustaría dejar muy claro que el cristianismo es una fe basada en evidencias. En otro podcast ya hablaremos de estas evidencias, hoy no lo vamos a hablar. Pero el Evangelio de Juan declara que las cosas que están escritas son para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En otras palabras, aquí está la evidencia para que sirva de base para la confianza, para la fe. Nos dan datos para creer. Y contestando tu pregunta de antes sobre a qué apunta la ciencia te diré que apunta hacia Dios. Los ateos afirman que apunta en la dirección opuesta, pero no es así. Mira, C.S. Lewis, sí, el gran académico pensador que escribió las Crónicas de Narnia, que todo el mundo conoce, él era creyente y dijo que los hombres se volvieron científicos porque esperaban ley en la naturaleza. Y al esperar esa ley en la naturaleza, la esperaban porque creían en un legislador. Es decir, los grandes pioneros de la ciencia, como Galileo, Kepler, Newton, Maxwell, todos eran creyentes en Dios. ¿Sabíais eso? ¿Que los fundadores de la ciencia eran todos creyentes en Dios? Debemos pensar detenidamente lo que implica que los científicos fueran creyentes en Dios. Eso demuestra que la ciencia y la creencia en Dios no eran algo incompatible. La ciencia empezó con personas creyentes en un Dios creador que hizo todo lo que vemos, ¿no? Y lo que no vemos. Y esperaban encontrar leyes en esa naturaleza, más que nada porque sabía que una mente pensante la había hecho. No era algo que se cuestionara. ¿Por qué entonces todavía no creemos que en el mundo este que vivimos hay una armonía unida entre la ciencia y la creencia en Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? La idea que hay ahora pues es que la ciencia es el único camino a la verdad. Sí. Pero la ciencia, a ver, Noelia, la ciencia tiene límites. Hay preguntas que no puede responder, como por ejemplo, ¿cuál es el significado de la vida? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Tenemos que salir fuera de la ciencia para contestar esas preguntas. El punto aquí principal es que la ciencia no define el límite de la racionalidad. La razón es más grande que la ciencia. El famoso Einstein vio eso con mucha claridad, Ana. Se puede hablar del fundamento ético de la ciencia, pero no se puede hablar de los fundamentos científicos de la ética. Eso dijo. Es decir, la moralidad y el razonamiento no se puede demostrar con ciencia. Vio que había un reino, ¿no?, en el que la ciencia no podía entrar. Bueno, Noelia, y aparte de este error de que existe hoy sobre que la ciencia es contraria a Dios y que hemos aclarado que no tiene por qué ser contraria a Dios, ¿vale? Hay otro error que se comete y es el de la explicación de la naturaleza. Sí. Hoy hay una gran confusión en el ateísmo, ¿no? Y es que su concepto de Dios es el de un Dios de huecos, ¿no? Que va tapando los huecos que yo no entiendo. Un ejemplo. Antiguamente, detrás de un rayo se creía que era un enfado de los dioses y luego la ciencia descubrió por qué se producía un rayo. Es decir, antiguamente decían, si no lo puedo explicar, pues Dios lo hizo, ¿no? O los dioses lo hicieron, ¿no?
Pero ahora los ateos dicen, si lo explica la ciencia, ya queda menos espacio para Dios. Ese es un razonamiento, la verdad, que muy, muy pobre. Pues sí, a ver, si tú crees en un Dios como este, está claro que tienes que elegir entre Dios y la ciencia. Porque a medida que la ciencia vaya aumentando, por definición, Dios disminuirá. Está claro. Pero si no crees en un Dios así y nosotras no lo creemos... No lo creemos. Como dice Lennox, el científico matemático de la Universidad de Oxford, él dice, mi Dios no es un Dios de los huecos, es el Dios de todo el espectáculo. No es incompatible que Dios haya hecho la naturaleza y la explicación de por qué se produzca un rayo. Totalmente. Además, cuando Isaac Newton descubrió su ley de la gravedad, no dijo, ¡ay, qué guay! Ahora tengo una ley y una descripción matemática de cómo funciona, ¿no? Y no necesito a Dios. No. Lo que hizo fue escribir el más brillante libro de historia de la ciencia llamado Principios Matemáticos, ¿no? Y expresando ahí la esperanza de persuadir y animar a las personas pensantes de la época a creer en Dios. Cuanto más entendía de la ciencia, más admiraba el genio, ¿no? La genialidad de Dios. Dios no era el Dios de las lagunas para explicar lo que no entiendo. Él lo explica todo, ¿no? Pues sí, no tenemos que elegir entre Dios y la ley de la gravedad. Es como si yo te digo, ¿ves ese coche, el Ford de ahí? Te voy a explicar por qué funciona. Una explicación es la ley de la combustión interna, la ingeniería mecánica, y la otra es Henry Ford. Originó eso en su mente. Elige tú una explicación, o una o la otra, pero las dos no pueden ser. Es absurdo, Ana. Necesitas ambas, ¿no? Es importante darse cuenta de que la explicación viene de dos fuentes diferentes, Claro. de dos sitios, ¿no? Así tienes la explicación completa, la científica y la explicación de la gente que lo pensó en su mente. Ujú. Y no se contradicen entre sí. No. O sea, la existencia de un mecanismo que hace algo no es un argumento a favor de la inexistencia de una mente que lo diseña. La ciencia, desde luego, es que es apasionante en ese sentido, ¿no? No es una competencia en absoluto para Dios. Y la verdad es que yo me impresiono de la genialidad y la creatividad de Dios con las cosas, ¿no? Que ha hecho. Se ve en la naturaleza todo. Bueno, hemos mencionado la fe, de cómo para los ateos es un concepto religioso que significa creer donde no hay evidencia. Pero esto es falso. ¿Cómo es, por ejemplo, que brillantes matemáticos, pensando en sus mentes, se les ocurren ecuaciones que describen el universo de fuera, de ahí fuera de la Tierra? Hacemos ciencia con la mente. Para mí, una de las mayores pruebas de que existe algo más que la naturaleza es el hecho de que el ser humano hace ciencia con su mente. Fíjate, Ana. El mismo Darwin dijo que siempre existiría la duda de si el razonamiento de la mente del hombre, que se ha desarrollado a partir de la mente de los animales inferiores, si esos razonamientos son dignos de confianza. Si la mente viene de un mono, ¿no? Si mi mente viene de un mono y la de un mono de un reptil y la del reptil de un pez, entonces mi pensamiento, ¿qué credibilidad tiene, no, Ana? Sí, creo que esto que hablas de Darwin hoy día la ciencia lo cuestiona y bastante, ¿eh? Porque si la mente y el pensamiento solo es química cerebral, pues ¿por qué voy a pensar que mis creencias, que son causadas por esa química, deben ser ciertas? Si los pensamientos en mi cabeza son solo montones de átomos en mi cerebro que surgieron sin sentido y sin un proceso guiado, ¿por qué debería yo creer en todo lo que me dice mi mente y mis pensamientos? Esto nos da fuertes razones, ¿no? Para dudar de si debemos confiar en nuestra manera de razonar. Por ello, no es irracional creer en lo sobrenatural, o sea, en algo más que lo natural. Para mí, personalmente, creer en la naturaleza solamente no tiene mucho sentido. Si nosotros asumimos a un Dios que es moral y verdad como un absoluto y buscamos esa verdad absoluta, la ciencia, Ana, tiene sentido. Sí, la tesis de la que habla la Biblia es completamente coherente, porque me enseñan que el universo que hay fuera y la mente que hay dentro de mí me llevan hasta el mismo Dios inteligente. Y el naturalismo es incapaz de explicarse porque si solo cree en lo científicamente probable, el pensamiento y la razón no la pueden probar. Irónicamente, la ciencia sugiere que el naturalismo está condenado porque enseña que el universo, ¿no?, es un sistema cerrado, ¿no? Es decir, que todo lo explica en procesos físicos y químicos y se ha acabado, y punto. Pero hemos visto que el universo es algo abierto. ¿Qué quiere decir este concepto, no? Que es algo más de lo que vemos o podemos comprobar científicamente. Que no puedas probar algo con ciencia, pues no significa que no pueda ocurrir. No, en realidad la pregunta debería ser si alguien ha creado el universo. Porque si realmente el universo es algo cerrado donde nadie intervino y se hizo solo, pues sería imposible que ocurriera ningún milagro. Ya ves. Pero si creemos en alguien que lo ha diseñado y cuando él quisiera podría intervenir, pues entonces sería más bien un universo abierto. Entonces, si el universo es abierto,
no solo se rige por leyes físicas. No es imposible entonces la existencia de los milagros ni la idea de un Dios. Mira, Noelia, te voy a decir una cosa que no sé si sabes. A ver. Durante los últimos 100 años la ciencia ha descubierto la mecánica cuántica. Pero vamos a ver, Ana, ¿de verdad? ¿De verdad nos vamos a poner ahora con la mecánica cuántica? Sí, esto hay que nombrarlo. Esto estamos tirando ya la casa por la ventana, ¿eh? Esto ya es muy fuerte que tú y yo nos pongamos a hablar de esto, ¿eh? Pero bueno. No es broma, ¿vale? No es broma. He estado leyendo y el descubrimiento de esto ha aumentado el conocimiento sobre el mundo y el universo. Antes con Newton se pensaba que todo el universo era medible y se regía por unas leyes que eran predecibles. Pero con la física cuántica se ha descubierto que hay un mundo de pequeñas partículas, que son subatómicas, que se comportan de forma aleatoria e impredecible. Entonces, ¿qué pasa? Que ya nada es seguro. Solo puedes describir las cosas en términos de probabilidad. Entonces, antiguamente se decía que algunos eventos eran imposibles bajo las leyes de la física, ¿no? Sí. Y ahora, con la física cuántica, está tirada por tierra esa afirmación, ¿no? Claro. Con la mecánica cuántica. Es decir, ahora algunos eventos son improbables, pero no imposibles. Ese nuevo conocimiento científico deja en claro, ¿no?, que las acciones divinas son compatibles con la ciencia. Ajá. Con la física cuántica surge la idea de que incluso los milagros más sorprendentes no contradicen claramente las leyes proclamadas por la ciencia. Entonces, que ocurran cosas que no expliquen las leyes no significa que esas leyes se anulen, ¿no? No. Es que las leyes de la naturaleza no provocan nada porque no causan nada, solo describen lo que ocurre naturalmente. A ver, te pongo un ejemplo. Si yo tiro una naranja, sí, por la ley de la gravedad la naranja cae al suelo. Pero si mientras yo estoy tirando la naranja, tú, por ejemplo, la coges, ya no cae. ¿Qué pasa? ¿Que hayáis violado la ley de la gravedad? O más bien, ha entrado alguien que ha interrumpido lo que pasa por ley. Pero esto no significa ya que ya se viola la ley de la gravedad y ya, y ya cada vez que se tira una naranja ya no va a caer, ¿no? Sino que la ley sigue estable y todas las naranjas que yo tire seguirán cayendo. Sí, y gracias a estas leyes que son estables, ¿no?, podemos detectar que ocurre algo excepcional, que ocurre el milagro, ¿no? Si las leyes cambiaran constantemente, no podríamos detectar a un agente detrás, ¿no? A alguien detrás. Entonces el problema real no es que no pueda haber milagros, sino que pensamos que no existen porque no creemos en un Dios que los haga. Porque si crees en ese Dios, ya no está el problema. Y otra cosa te digo, a ver, que tanto creyentes como ateos, los dos creemos en los milagros. Porque creer que es casualidad que la Tierra gire con una determinada velocidad que está ajustada para que podamos vivir, bueno, y que está a los kilómetros del Sol justos para que no nos quememos ni nos enfriemos. Es decir, a ver, que el universo está afinado, milimetrado para la vida. Creerte eso, que eso es por casualidad, eso es tener mucha más fe que creer que hay una mente detrás que lo ideó todo. Yo no creo en la casualidad, sino en la causalidad. Pero los creyentes, Ana, no nos creemos los milagros porque sí. No. También somos críticos. No nos creemos cualquier cosa. A ver, no somos unos fantasiosos. A veces hay cosas que parecen milagros y no lo son. Como el ejemplo antes del relámpago, ¿no? Cuando no se sabía qué ocurría y parecía que era un milagro, que hemos hablado antes, ¿no? Ahora sabemos que tiene una explicación científica. Los cristianos creemos en las leyes de la naturaleza. A ver, de hecho, Dios es el responsable de ellas. Creó un universo ordenado, pero que Dios no es prisionero de las leyes. Él mismo puede causar un evento y aparecer en mitad de la naturaleza. ¿Qué le impide hacerlo? Nada. Al menos que tengas evidencias de que el sistema está totalmente cerrado, no se puede discutir la posibilidad de que no haya milagros. Actualmente, ¿hay alguna evidencia ¿no? ¿Hay alguna evidencia en alguna parte de que un milagro haya ocurrido? El cristianismo se basa en la afirmación de que Jesús resucitó de los muertos. Por supuesto que algo así es bastante improbable, ¿no? Una resurrección. Pero ya hablaremos en otro podcast de las evidencias de la resurrección. Pero ahí está, ¿no?, la cosa. Haremos uno sobre esas evidencias de la resurrección de Cristo, ¿eh? Eso lo haremos para Semana Santa. Sí, y son está muy chulo ese, ¿eh? Tenéis que escucharlo. Sí. Pero bueno, la ciencia y la historia no es la única evidencia de la existencia de Dios y de los milagros. Vamos a hablar ya desde nuestra experiencia personal. La experiencia personal es enormemente importante. Una de las principales evidencias para mí de que esas cosas son reales es lo que yo he vivido, ¿no? Estaría bien, Noelia, que pudiéramos hablar desde nuestra propia experiencia lo que nos ha ocurrido. Pues sí, estaría muy bien, Ana. Las dos hemos vivido más de un milagro en nuestra vida, ¿vale? Podríamos contar unos cuantos. Hemos decidido hablar del milagro de nuestros hijos, ¿vale? Sí. Para mí uno de ellos fue mi tercer hijo, que nació sano,
¿vale? Yo estando embarazada me infecté con un virus muy peligroso para el feto y lo curioso fue, ya no que yo tenía el virus, sino que no hice anticuerpos contra ese virus. Es decir, estuve los 9 meses infectada y mi hijo estuvo los 9 meses expuesto a ese virus, ¿no? Porque lo normal es hacer anticuerpos, pero yo no los hice. Entonces los médicos me dijeron que posiblemente mi hijo muriera en el útero o muriera al poco tiempo de nacer o naciera pues medio vegetal o sin oír, sin ver, un montón de... Terrible. Sí. Y hoy día todavía no se creen porque no se infectó. Es más, los médicos de alto riesgo, que están hartos de ver casos muy extremos, me dijeron que mi caso era un caso de extraterrestre, fíjate, que nunca habían visto nada igual. En fin, nació bien, nos dieron al año el alta, no se creen por qué no se infectó y le pusimos de nombre Evan, que significa Dios es misericordioso. Ese fue mi pequeño gran milagro, que Dios tuvo misericordia de nosotros. Y Evan es un imparable. Sí. Y un regalo también. Sí. Yo también tengo muchas vivencias, ya lo sabes tú, para contar, ¿no? Alucinantes y milagrosas. Y la verdad es que es así. Pero quiero hablar del último milagro que he vivido, el nacimiento de mi hija. Hace 9 meses ya, ella nació con un infarto cerebral que había tenido en el útero, ¿no? Unas 2 semanas más o menos antes de nacer. Y cuando la sacaron me dijeron que, bueno, nació prácticamente muerta y me dijeron que o moría o quedaba vegetal, ¿no? Ya que en la ecografía cerebral se le detectaba un daño muy grave, ¿no? En toda la sustancia blanca, ¿no? Muy profundo. No había otras opciones, ¿no? Y en la UCI, ella entubada y con daños en el corazón, en el pulmón y con 2 trombos en su cuerpo, uno en el cerebro, ¿no? Que el que había sufrido, y otro en el corazón también. Pero bueno, lo que no contaban, ¿no? Los médicos de la UCI, ni nadie, ni ellos, ¿no? Era con la intervención sobrenatural del Dios vivo, ¿no? Que es mucho más alto que lo natural, ¿no? Ahora, hace 3 días fuimos a la revisión del neurólogo y decían la palabra que es una maravilla, ¿no? Verla, que no es normal lo bien que está, ¿no? Que está normal, ella está prácticamente normal, no hay ningún... Ahora mismo en su evolución no se ve nada raro, ¿no? Y bueno, yo creo que creemos en un Dios de lo imposible, de las cosas improbables, es el Dios que queremos. Pero creo, Nana, también que para nosotras nuestro mayor milagro es tener a Dios en nuestra vida, disfrutar de Él y sentir su cuidado. Ese es el mayor milagro que podemos vivir. No hay nada mejor en nuestra vida que el milagro de que Jesús esté en ella. Salvación. Ni el naturalismo, Ana, ni el ateísmo, ni nada, ni nadie nos puede quitar ni negar la relación sobrenatural que experimentamos con Él cada día, ¿no? Jesús en el Evangelio de Lucas dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pues sí, Noelia, y lo vemos en nuestra vida y lo vemos en la vida de otros también. Sí. Dios está ahí y existe. Pues mira, al final sí que ha sido un programón, como decíamos al principio. Yo he disfrutado mucho de lo que hemos podido hablar hoy, ¿y tú? Sí, para mí ha sido la verdad que un programa estupendo, ¿no? Y bueno, ¿qué recomendamos hoy? ¿Libro o canción? ¿Libro o canción? Venga, un libro maravilloso que se llama Disparando contra Dios, del autor John Lennox, que lo mencionamos antes, el matemático de Oxford. Y en ese libro se puede profundizar más en esta cuestión que hemos estado hablando y en otras muchas, ¿no? Y es una gozada este libro, la verdad, merece la pena tenerlo. Ana, también agradecer el cariño que hemos recibido. Ah, sí. Mensajes preciosos que nos animan a seguir, a poder hacerlo cada vez mejor, cada día, y muchas gracias, ¿eh? La verdad es que sí. Y para terminar, os recordamos que podéis seguirnos en las redes iVoox, Telegram, Spotify, YouTube, Google Podcast. Y ya sabéis, si nos seguís por YouTube, darle a la campanilla y suscríbete si aún no lo has hecho. Parezco una youtuber, ¿eh? Sí, total. Y también os dejamos nuestro email, silaspiedras@gmail.com, donde podéis decirnos lo que queráis, ya lo sabéis, no nos enfadamos. No, sugerencias, de verdad, sugerencias y mejoras. Y bueno, la semana que viene estad atentos porque hablaremos del siguiente tema. ¿Eres tóxico o vitamina? ¡Toma que toma! Bueno, perecitas, y ya sabéis, buscadle y viviréis.